buenas noches. Mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas, soy de Mérida, Yucatán, estudio la carrera de contabilidad y a continuación les presento mi proyecto integrador de la materia de auditoría. Espero que sea de su agrado, bienvenidos. Como primer punto, nos preguntan, expresa brevemente qué es la metodología COSO. La metodología COSO es el comité que llevamos a cabo dentro del área de auditoría. En lo personal, yo soy abogada de profesión, pero actualmente estoy en el área de auditoría, específicamente en gabinete. Entonces, cuando nosotros nos tocan auditorías, que nuestro director así lo requiere, se realizan estos comités con el fin de proyectar dicha auditoría y que ellos sepan el origen, el desarrollo y el por qué, la conclusión que le estamos dando o el dictamen que le estamos dando. Entonces ahí llevamos a cabo y tuve la fortuna de poder ver en qué consiste en lo laboral lo que es un comité. Actualmente yo estoy en el área sí de auditoría, pero realizando las notificaciones de carta de invitación, como les repito, porque soy abogada. Pero pues al estar repasando todo esto, pues pude adecuar, ¿verdad? Ahora sí que en la práctica lo que es la definición. Pero como tal, vamos a definirlo. Bien, el COSO, metodología COSO, ¿para qué nos va a servir? Para analizar a conciencia las etapas del ambiente de control, ya que si en este se encuentran deficiencias, difícilmente se encontrará un adecuado control interno. Necesitamos 5 puntos, o son los 5 puntos que se necesitan para tener un COSO. Bien, 1. El ambiente de control, como su nombre lo indica, corresponde al ambiente en el cual labora el personal de la empresa, así como los valores éticos y de integridad con los que se cuenta. Primero es la integración de el personal de auditores que tenemos, por ejemplo, cuáles son sus valores, cómo se integran, quién es el coordinador, quién es el jefe de departamento, quiénes son los auditores, es un ejemplo. Segundo punto que también tenemos que, o está como parte de la definición de COSO, es la evaluación de riesgos, conocimiento de la empresa u organización sobre los riesgos que enfrenta y la forma de mitigarlos, estableciendo mecanismos que permitan analizar, identificar y administrar adecuadamente los riesgos. Otro punto es actividades de control de la empresa u organización. Debe establecer políticas y procedimientos de control para asegurar el logro de objetivos por medio de la identificación de riesgos. Otro punto es información y comunicación. Es contar con adecuados sistemas de información y comunicación que permitan a los empleados intercambiar la información necesaria para controlar las operaciones. Por ejemplo, nosotros en el ambiente laboral contamos con un programa que se llama CISAP. Ahí todos los que integramos, ¿verdad?, del área, capturamos todos los datos de tal manera que cualquier persona que esté vinculada a la red pueda tener acceso a dicha información. El otro punto es monitoreo o supervisión. Debe existir periódicamente un monitoreo a todo proceso de la empresa u organización para realizar las adecuaciones necesarias al control interno. En todo esto consiste un COSO. Una vez que el auditor conoce la metodología del COSO sobre los aspectos de control que debe cuidar la empresa u organización auditada, divide su trabajo al examen de control interno en 3 fases, que es fase 1, la obtención y documentación del conocimiento del control interno, fase 2, la evaluación del riesgo de control y fase 3, la evaluación de pruebas y controles. Eso es a grandes rasgos lo que es en qué consiste lo que es el COSO. El siguiente punto nos dice, menciona al menos 5 ventajas que tienen las empresas al llevar a cabo estados financieros. Menciona 5 ventajas que tienen las empresas al llevar a cabo estados financieros. Definitivamente el tener un estado financiero ayuda enormemente a una empresa porque ahí podemos saber todos los ingresos que tiene y hasta cierto punto si en algún momento hay algunas variaciones
en dicho estado financiero que impacte en su contabilidad. Es de suma importancia el contar con un estado financiero. Pero vamos a ver las 5 ventajas que nos proporciona. Perdón, ando con tos. Primer punto sería, multiplica la competitividad de nuestra empresa. 2. Aumenta la productividad en la empresa. 3. Mejora la comunicación en la empresa. 4. Da una mejor visión en el departamento financiero. Y 5. Muestra los activos de la empresa. ¿Ok? Y nos va a dar toda la visibilidad para saber cómo está yendo contablemente dicha empresa. Esas son las 5 ventajas que nos trae el tener un estado financiero. El siguiente punto es, explica la diferencia entre el dictamen de estado financiero y el dictamen fiscal. Como ya vimos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el estado financiero? Entonces, sabiendo esto, pues ya podemos ver un poquito la diferencia. Es decir, el dictamen de estado financiero es algo que te va a mostrar contablemente cómo están los estatutos, cómo están los ingresos de la empresa. Y un dictamen fiscal es lo que te va a evitar el que tengas una multa, el cómo va a ir tu impuesto. Tienes que pagar tus impuestos cada mes, qué impuestos se tienen que pagar. Esa sería a grandes rasgos o con vocabulario coloquial la diferencia entre el dictamen de un estado financiero y el dictamen fiscal. Eso sería para mí, pero vamos a definirlo. El dictamen de un estado financiero dice, son dictámenes sobre componentes, cuentas o partidas específicas de estados financieros. Son opiniones hechas por el auditor sobre un tema en especial, que no formarán parte de los estados financieros. Esto es un dictamen de estado financiero. El examen financiero me va a ayudar a abarcar todos los rubros involucrados en los estados financieros. Es preparado con la información de carácter económico que le permite fungir como una herramienta para la toma de decisiones de terceros, ya sea internas o externos a una empresa u organización. Ese es un dictamen financiero. ¿Por qué? Porque basado en tu estado financiero, eso va a ayudar a que terceras personas puedan saber si es redituable meter ingresos a dicha empresa o no hacerlo. Eso es un dictamen financiero, está basado en los estados financieros. En cambio, un dictamen fiscal, el cual surge en 1959 como una opción para evitar molestias sobre los contribuyentes cumplidos. Es decir, se formulaba para evitar que una autoridad regulatoria solicitara elaborar una auditoría sobre sus impuestos, mostrando el dictamen sobre que se certificaba el cumplimiento ante sus obligaciones. Eso es un dictamen fiscal. Se encuentra centralizado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ahí nos vamos a concentrar en que tú cumplas con tus obligaciones tributarias ante el SAT, ¿verdad? Para que evitarte molestias a la hora de irte a llevar cartas de invitación, a llevarte una multa, a llevarte un PAE, que es un procedimiento administrativo de ejecución. O sea, para evitar de todo eso, sirve lo que es un dictamen fiscal. Entonces, esa es la diferencia entre un dictamen de estado financiero, que se va a basar en toda tu información financiera, y un dictamen fiscal que se va a apoyar en evitar que tú falles en tus obligaciones fiscales y que con esto te conlleve una molestia por parte de la autoridad fiscal. Esa es la diferencia entre un dictamen fiscal y un dictamen de estado financiero. Bien, la siguiente pregunta nos dice, con base a lo aprendido, puntualiza cómo interviene la auditoría en los procesos de la empresa, cuáles son sus retos y cuáles son sus beneficios. Bien, auditoría de procesos en una empresa. El objetivo principal de una auditoría es el detectar errores, incidencias y posibles mejoras en dichos procesos y procedimientos que nos ayuden a mejorar la gestión a nivel interno, hacer que todo el proceso sea más eficiente, mejorando así la competitividad de la empresa. La auditoría es la evaluación elaborada a una empresa
u organización por medio de sus documentos de trabajo. O sea, cuando el auditor llega, en el caso yo lo que puedo ver es que los auditores de gabinete le llevan la información, ¿verdad?, a la oficina. Distinto es con las auditorías directas, porque ahí el auditor es el que sale y va al domicilio, ¿no?, a practicar la auditoría. En mi caso, que estoy en gabinete, ahí no, ahí llevan la información. Entonces, como bien dice la definición, es una evaluación que le hacemos a sus papeles de trabajo. Ahí los contadores nos llevan todo. Por ejemplo, si te estoy auditando el año, no lo sé, 2020 a la fecha, me vas a llevar todos sus papeles de trabajo. Entonces, de acuerdo a tus papeles de trabajo, yo te evalúo para ver si hay alguna inconsistencia en todo, ¿verdad?, tu régimen tributario. Por eso nos dice, es una evaluación elaborada a una empresa u organización por medio de sus documentos de trabajo para identificar si se cumplen con las legislaciones y regulaciones aplicables. Un estado financiero auditado es aquel que ha sido sometido a una verificación por parte de un auditor, donde certifica la veracidad de la información y el cumplimiento de las normas. Por eso nos dice, ¿cuáles son sus retos? Pues sus retos sería el lograr, ¿verdad?, que las empresas nos den toda la información en tiempo y forma requerida y que nos apoyen a la hora de tener alguna duda en alguna discrepancia que nosotros encontremos, como por ejemplo en sus declaraciones, en sus ingresos, que coincida con sus egresos. Ese sería el reto como auditor, el lograr esta relación comunitaria, ¿verdad?, entre el auditado y el auditor. Beneficios. Definitivamente trae muchos beneficios a la empresa, ya que te va a evitar de ningún tipo de problema con el SAT, que es así como que la base tributaria de toda empresa. Bien, el siguiente punto nos dice, describe la importancia del control interno y describe cómo lo implementarías en un departamento o en una función específica del área administrativa contable de una empresa. Bien, para realizar esta función, el auditor debe contar con los conocimientos necesarios sobre la metodología del control interno, que le permitan elaborar las pruebas necesarias para obtener una opinión sobre la eficacia del diseño y operación de dicho control sobre los estados financieros. Y aquí los vamos a describir. 1. El primero sería identificar y analizar la información de años anteriores sobre el control interno de la empresa u organización. 2. Elaborar consultas al personal de la empresa para evaluar si el personal efectivamente realiza lo que se indica en los documentos de control. 3. Examinar documentación, soporte como registros y demás documentos señalados en la narrativa y diagramas de flujo. 4. Observar las operaciones y actividades de la empresa u organización que le permitan comprender y conocer los controles que se han puesto en funcionamiento. Y por último, realizar una revisión detallada del proceso de contabilidad, tomando una partida que le permita rastrear todo el proceso e identificar su adecuado cumplimiento. Esto sería lo que se necesitaría, ¿verdad?, para poder tener un control interno adecuado. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta exposición en mi proyecto integrador. Muchas gracias por su atención y buenas noches.